limitado. Me están cortando los minutos, así que hagamos luego nuestro encuentro. De tal manera que así se saca, y lo saca inmediatamente el Google. No, yo no, me da la nota inmediatamente. Yo sé cuántas personas, cuántas respuestas contestaron de 45. Yo lo tengo aquí para Rafael, pero no quiero decirlo porque quiero que estén muy atentos a la clase de hoy día, porque esas son sus competencias genéricas cuando sea odontólogo. ¿Ya? Pero quiero decirle que Rafael, Fernanda, Sebastián y Luis tienen puntaje, tienen notas. Llegó entonces la calificación. ¿Ok? Independiente de los problemas que hayan tenido. Bien. Entonces, no sé por qué dice ingrese. Nosotros estábamos viendo, ¿no es cierto?, los órganos que nos dan la sensibilidad, o sea, la mucosa especializada, y especialmente los motores gustativos, que son las estructuras, ¿no es cierto?, que nos dan la sensibilidad sensorial, vale decir, los 5 sabores, ¿no es cierto?, lo amargo, lo dulce, lo ácido, ¿no es cierto?, lo ácido está en esta zona, lo dulce, la punta, etcétera, etcétera. Esa era una teoría que existía, pero hoy día se sabe que todos los corpúsculos tienen distintas, entonces, no ubicaciones específicas. Pero esto era lo que se decía antiguamente, que habían sectores, entonces, la lengua que se percibía la distinta sensibilidad sensorial. Y los mecanismos que se producen, ¿no es cierto?, moleculares, es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Cómo se percibe entonces lo ácido, lo amargo, por ejemplo, umami, ¿ok? Y eso es lo que yo estoy buscando avanzando en las diapositivas que están. Y esto es lo que se decía antiguamente, ¿ya? Se decía que la sensibilidad, entonces, tengo un chat aquí. ¿Quién es el que me dice? Buenos días, profesor, soy Luis Fernández. Muchas gracias por aclarar mi situación sobre la prueba de ayer. Luis Fernández, Luis Fernández, Luis Fernández. Sí, 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 sí. Ahora tengo que verlo con la vida así nomás, ¿ya? No vi nota. Quiero tener un programa cuando tengamos la prueba de mañana. Ahí voy a darle las notas teóricas y prácticas, todo. ¿Ok, Luis? Pero hubieron notas muy bajas. Me preocupa aquello, sinceramente. Porque yo soy un conductor y me doy el tiempo de enseñarle, trato de hacerlo lo mejor posible para que todos entiendan, pero no trate de estudiar. Esa es su tarea del estudiante. Si necesitan ayuda, díganmelo, como un estudiante me dijo, pándeme el laboratorio tanto, se lo mandé. No tengo ningún problema. El problema está que estas son cosas intelectuales personales mías. Yo me saco el sacrificio de buscar las mejores imágenes, pero no las puedo transferir a otra persona. Es como decir, yo hago un diagnóstico clínico de un paciente, ¿no es cierto?, odontológico, y el tratamiento lo hace el otro. O sea, se aprovecha de mis conocimientos. No puede ser eso. Entonces, por eso trato de no enviarla. Grábenla ustedes la clase, no tengo ningún problema. Bien, y ustedes saben más de computación que yo, pues sí que saben cómo grabar. ¿Ya? Medicina me graba las clases. Y ellos después me hacen algunas consultas por vía email. Entonces, antiguamente se decía que este sector donde está la papila foliada era el sector del sector de lo amargo. Todo este la bilingual recibía lo amargo. Luego decían que por los lados laterales estaba lo ácido. Y fíjate, en parte tendrían razón, porque cuando uno come una piña, por ejemplo, muy ácida verde, esta reacción, ¿no es cierto?, como que duele, es porque aumenta la sensibilidad nada más, ese sector. Y dice, se me peló la lengua al lado lateral. Lo dulce se percibe en la punta de la lengua y lo salado por el lado lateral, anterior posterior. Y lo umami, ¿no es cierto?, no está clarificado. Lo umami, el sabor que descubrió, ¿no es cierto?, un japonés, que es lo sabroso. Pero ¿quién percibe todo eso? Son las células sensoriales, las neuroepiteliales, las gustativas, ¿ok? Y entonces el sabor humano significa sabroso, delicioso, exquisito, porque ellos están acostumbrados, los japoneses, a consumir muchas verduras, muchas algas, pero algo tenían, no sé, algo. Es como la Coca-Cola, que le tenía el swing antiguamente. La Coca-Cola tiene swing, que te da la alegría. Entonces algunos pensaban, no, es que tiene esencia de la coca, la cocaína. Bueno, es el swing que decían antiguamente la Coca-Cola, que te da el despertar. Entonces, en Japón se introdujo este término umami, ¿no es cierto?, por el profesor Ikeda al principio del siglo XIX, en 1909, y dijo, algo tenía, empezó a investigar y se iba a los restaurantes,
y probaba la sopa, efectivamente algo tenía, pero no tenían proteína. Y al fin no quedó, entonces, el umami, el sabor a las proteínas, ¿ya? Y la detección de lo dulce, lo amargo, lo umami, todos ellos no realiza una sinapsis convencional con los neurotransmisores tradicionales y aparecen liberando entonces ATP como neurotransmisor. Es Figer, entonces, y colaboradores en 2005 y Anger en 2007. Pero también acepta la traducción de los gustos ácidos, formando contacto sináptico con fibras nerviosas, lo hace a través de un neurotransmisor que es la serotonina, como neurotransmisor, ¿no es cierto? Y ahí está la publicación, Kataoka, ya del 2008. Ahora, ¿cómo se percibe esto? Aquí están los principios nada más. Los procesos de percepción del gusto se inicia por la penetración de sustancias químicas y suelta la salida a través de un poro gustativo. Claro que sí, ¿no es cierto? Porque si no llegan al lado que no lo presionaba. Entonces, sustancias químicas disueltas entonces por la salida. Luego viene un contacto con las microvellosidades de las células gustativas, las neuroepiteliales. ¿Ya? ¿Qué se produce ahí? Interacción con proteínas puede ser una alternativa. Interacción con proteínas receptoras de la membrana acoplada, por cierto, a la proteína G. La gustosina se denomina esa. Para los sabores dulces, ¿cierto? Amargo y umami. Ahora, ¿cómo lo hace para los iones salados y los ácidos? Lo hace a través de entrada de canales iónicos para los salados y los ácidos. Hay dos mecanismos. Y ahí tenemos los 5 sabores, ¿no es cierto? Los dulces, el amargo y el umami. 3, salado y dulce, perdón, salado y ácido. Ahí tenemos los 5 sabores que percibimos. Y los mecanismos moleculares son distintos, que vamos a ver a continuación. Luego viene una iniciación y transmisión de una señal bioquímica intracelular, ¿no? Por una onda despolarizadora, ¿no es cierto? Porque entra mucho sodio en su interior, y activación, ¿no es cierto?, de un primer mensajero y un segundo mensajero. Y este segundo mensajero entonces permite la liberación del calcio y todo lo demás, en algunos casos, ¿ya? Luego viene un aumento del calcio intracelular. Entra calcio por canales voltaje sensibles, como vamos a ver entonces, ubicado en las regiones vasolaterales de las células sensoriales. A continuación viene una liberación del neurotransmisor, eso que está acumulado, ¿no es cierto? Porque eso es una célula nerviosa, la neuroepitelial. Y luego viene una transmisión del impulso nervioso, esa onda despolarizadora, ¿no es cierto?, que genera un impulso nervioso, y luego tiene que llegar ese impulso nervioso, llega entonces llega a las neuronas especializadas del cerebro, en la corteza gustativa primaria del lóbulo parietal. Y entonces ahí ya podemos decir el 8, percepción del gusto. Esto es bueno, agradable, amargo, no me gustó, está muy dulce, está muy salado, etcétera, etcétera. Ok, entonces, de tal manera que veamos entonces las nociones de las transmisiones de señales que vamos a ver, o vimos en el sistema nervioso. Por ejemplo, la polarización, ¿no es cierto? La polarización de la célula normal en el interior, ya sea, ¿no es cierto?, de estos axones, ¿no es cierto?, es un potencial de acción de menos 60 milivolts, o sea, está cargado negativamente. ¿Y por qué razón? Porque tiene una alta concentración de potasio y una baja concentración de sodio, y tiene cloro, entonces eso le da un potencial de acción de menos 60. Cuando se produce, ¿no es cierto?, la despolarización, la entrada de sodio en su interior, existe un cambio potencial de membrana por encima de los 40 milivolts, o sea, ya pasamos a cargas positivas. ¿Y por qué razón? Porque se abre la apertura de canales de sodio y un aumento, entonces, momentáneo del potencial, momentáneo, ¿no es cierto? Porque se está activando, después tiene que entrar en reposo. Con esto, abren los canales de calcio voltaje sensible, por lo tanto, entran calcio en el interior, desde la zona extracelular hacia el interior, intracelular. Y consecuencia de esto, el calcio hace que se fusionen las vesículas sinápticas, generando entonces una liberación de los neurotransmisores y la transmisión de este impulso nervioso. Eso es lo que está ocurriendo entonces, y eso es lo que llega al cerebro. Veamos cómo es la célula gustativa, esta que percibe los salados, ¿ya? ¿Cuál es los salados? El cloruro de sodio, por ejemplo, la sal común que comemos nosotros diariamente. Entonces, esta sal activa, ¿no es cierto?, a la célula gustativa con los iones de sodio. Por lo tanto, atraviesan canales iónicos
que penetran por las microvellosidades y tengo un canal iónico, ahí voy a poner opciones de pantalla y puntero. Entonces activan estos canales que penetran, perdón, no activan, sino que penetran por estos canales iónicos, ubicados entonces en las microvellosidades de la parte superficial de la célula, la parte apical. Pero también pueden penetrar sodio, penetran sodio, no pueden, entonces también pueden penetrar entonces que por canales de sodio que están en la región vasolateral. Esa región se denomina vasolateral, lateral, pero en la región basal, profunda. Entonces van a entrar en su interior sodio, mucho sodio en su interior. Entonces, con la acumulación de esto provoca, ¿no es cierto?, un cambio químico, una onda despolarizadora o una despolarización. Y como resultado de aquello, ¿no es cierto?, para no tener muchas cargas positivas dentro del interior, sale hacia el exterior potasio. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es sodio. Y eso genera un potencial de acción, ¿no es cierto?, voltaje sensible. Y activa estos canales de calcio voltaje sensible, se abren por este aumento del potencial de acción, cuando hay mucho sodio. Pero se abre para que entre calcio extracelular al interior. ¿Se fija? De tal manera, ¿no es cierto?, que cuando entra calcio, ¿no es cierto?, se hace que este calcio se fusione en las vesículas sinápticas, provocando entonces una liberación del neurotransmisor que está almacenado en la parte central. Ahora, este neurotransmisor, ¿qué es lo que abre? Se une a receptores que tienen, ¿no es cierto?, las células siguientes, vale decir, una terminación nerviosa, ¿ya? Pero no entra el neurotransmisor, sino que se une, ¿no es cierto?, a esos receptores y se abren nada más. ¿Para qué? Para que entre sodio a su interior, generando entonces un nuevo potencial de acción y una señalización hacia el cerebro entonces de qué es lo que estamos nosotros consumiendo, ¿no? Pero esto es momentáneo, o sea, ya decimos, puede ser dulce, salado o ácido. Pero entonces las células gustativas cuando están en reposo, cuando yo no estaba, digamos, haciendo esa sensibilidad, se repolariza mediante una serie de reacciones, entre ellas, ¿no es cierto?, la apertura de canales iones para el potasio nuevamente, para que entre potasio, ¿ya? Y facilitar, ¿no es cierto?, la salida, y facilitar entonces la salida de los potasios, no, perdón, entra potasio y nuevamente se recupera la célula como estaba en reposo. Ahora, cuando se abren los potasios, los canales de potasio es para que salga, ¿ya? Cuando viene la onda despolarizadora. Pero cuando se recupera, se abren para que entre potasio, ¿no es cierto?, y salga sodio. Y así se recupera entonces esta célula. Ahora, para los ácidos, ¿qué pasa? Más o menos ocurre más o menos, como son iones, ofrece entonces sabor de los iones de hidrógeno, ¿ya? Y fíjense aquí con 3 mecanismos, ¿ya? Que hace la célula cotidiana. Puede entrar entonces a la célula gustativa estos iones de hidrógeno, ¿no es cierto?, los ácidos, por estos canales, ¿se fija? Y en segunda alternativa, bloquean los canales de potasio, ¿ya? Porque estos son carga positiva, hidrógeno. Bloquea entonces estos canales de potasio, porque son entonces cationes, los bloquea. Pero también la tercera alternativa que puede ocurrir, ¿no es cierto?, que ocurre son eh, la entrada de iones entonces con carga, otros iones distintos, entonces, por la microvellosidad. Entonces, la apertura de entrada entonces a otros iones con carga positiva. En consecuencia, se produce una acumulación entonces de carga positiva y que despolariza nuevamente a la célula. ¿Y qué genera esto? Desencadena entonces todo este mecanismo que ya hemos visto, ¿no es cierto? La salida de iones potasio hacia el exterior, a la activación de los canales de calcio y voltaje sensible para que entre calcio y nuevamente, ¿no es cierto?, el calcio hace que se fusionen las vesículas de neurotransmisor, liberando el neurotransmisor, ¿no es cierto? Y en la membrana opuesta postsináptica existen receptores para ese neurotransmisor. Pero no entra el neurotransmisor, sino que se abre, se une, ¿no es cierto?, y se abre. Nada más que eso. Y en la urina entra sodio generando un potencial de acción que condense este estímulo de los ácidos hacia la corteza cerebral de la región parietal. Entonces, tenemos eso, aquí están el resumen, los sabores salados y ácidos, entonces, los sabores de sodio, salado y los protones ácidos,
actúan entonces penetrando a la célula gustativa y la señalización se produce por despolarización de la célula gustativa, ¿no es cierto? Creando una inhibición de los canales de potasio, vale decir, sale hacia afuera, y activación de otros canales catiónicos para los ácidos, por ejemplo, ¿ya? Luego, producto de esta despolarización se produce la entrada de ion calcio, ¿no es cierto? Ya sabemos que en los iones calcio, ¿no es cierto?, lo que va a provocar entonces la fusión de las vesículas sinápticas, y por consecuencia al fusionarse produce la liberación de los neurotransmisores y la transmisión de impulsos nerviosos hacia la corteza cerebral. Ahora, los estímulos dulces. Los estímulos dulces, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya otra alternativa diferente. Fíjese, los estímulos dulces, como son el azúcar, los endulcorantes sintéticos, ya no entran en la célula gustativa, pero desencadenan cambios en el interior de la misma. Entonces, estos edulcorantes, esto que tengo acá, se unen a estos receptores, ya se unen a unos receptores, eso verde que está ahí. Y estos receptores, ¿cierto?, que están situados, por supuesto, en la célula gustativa y las microvellosidades, están conectados con una proteína. Este complejo de proteína G, que se llama gustosina, este es el receptor de membrana. Entonces se une a esto, tiene unido a estos receptores, entonces, ¿no es cierto? Perdón, este es el receptor, a este complejo de proteína G, constituido por la alfa, beta y gamma. Esos son los tres subunidades, entonces, de esta proteína G. Nuevamente, lo dulce se une a receptores, es verde, pero estos están acoplados a este complejo de proteína G, esto que está acá, la gustosina, la alfa, beta y gamma, ¿ya? ¿Qué ocurre ahí? Entonces, cuando sucede esta, esta unión, entonces se produce exinde. ¿Qué es lo que es excindir? Cortar. Liberando entonces esta sunia alfa y quedando beta y gamma. Ahora, la beta y gamma, por supuesto esto, ¿no es cierto?, con liberación de GDP, ¿ya? Entonces, esta beta y gamma se une ahora al receptor, ¿se fija? Pero la alfa, esta que está acá, se va a unir a GTP, se le agrega un fosfato. Y este alfa más unido a GTP activa a este segundo, al primer mensajero, esta enzima de membrana, ¿ya? Entonces, esta enzima de membrana, que es la enilciclasa, activa un segundo mensajero, que puede ser, ¿no es cierto?, IP3, inositol trifosfato, o EPP cíclico, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa acá? Cuando se activa esto, entonces, ¿no es cierto?, ¿qué sucede? Se cierran los canales de potasio, ¿ya? No sale más potasio, pero se van a abrir los canales de sodio. Y esto genera entonces, ¿no es cierto?, un potencial de acción que estimula entonces a estos canales voltaje sensible de calcio para que entre calcio. Y ya sabemos que al entrar calcio, entonces al interior, se hace que se fusionen estas vesículas sinápticas y producto de aquello entonces se produce la liberación del neurotransmisor. ¿Ok? De tal manera que ese es el mecanismo. Ahora, indudablemente para recuperar, ¿no es cierto?, tiene que salir sodio y entrar potasio, y así se recorre entonces la estabilidad y está distinta, o sea, está dispuesta para recibir otra sensibilidad entonces para los azúcares y los endulcorantes. Ahora, aquí está lo dulce, eso es lo que estábamos viendo nosotros. Fíjense en qué es lo que se produce, ¿ya? A través de los receptores acoplados, entonces, los receptores son proteínas de membrana, acopladas a esta proteína G, ¿cierto? La alfa, beta y gamma, que se denomina la proteína gustosina, se produce la unión de las sustancias dulces a sus receptores específicos, ¿ya? Pero esto activa, ¿no es cierto?, a la proteína G, la gustosina, ¿ya? Pero ya dijimos que se producía entonces, que la gustosina está constituida por tres unidades, la alfa, beta y gamma, se va a excindir, ya se extiende, se corta, liberando entonces beta y gamma, que se va a unir al receptor, lo vamos a ver luego. Pero la alfa receptor, entonces, esta proteína alfa, se va a unir a GTP, se une a un fosfato, pasa de adenil difosfato a adenil
guanosina difosfato, guanosina trifosfato. Se une esa unión entonces alfa con el guanosina trifosfato y esto activa entonces digamos, la enzima de membrana, que es el primer mensajero, que es anilciclasa. Aquí le ponen anilatociclasa, la misma. Y este activa el segundo mensajero, que es la síntesis AMP cíclico. Ahora, con esto se produce la inhibición de los canales de potasio, vale decir, ¿no es cierto?, sale potasio al exterior, se produce la despolarización porque entra, ¿no es cierto?, mucho sodio, y con esto se activan los canales, entonces, voltaje sensible del calcio, y entra calcio extracelular hacia el citosol de la célula. El calcio lo que hace se fusiona nuevamente, hace que se fusionen las vesículas presinápticas o sinápticas, liberando neurotransmisión, liberando neurotransmisores, y esto entonces transmite un impulso nervioso hacia la corteza cerebral. Y aquí está lo que señalaba yo, los receptores acoplados a la proteína G. Aquí tengo lo dulce o el edulcorante. Aquí está la proteína de membrana, que es el receptor, y aquí tengo, ¿no es cierto?, está asociado a este complejo, ¿no es cierto?, de proteína G. Y la proteína G, ¿no es cierto?, esto está constituido por la alfa, beta y gamma, unida GDP, bueno, sin difosfato, ¿ya? Pero al producirse la activación de esta unión, entonces se extiende esto. ¿Se fija? Al unirse entonces el ligando que es lo dulce, se extiende, ¿no es cierto? Se corta en el fondo, eso es extindir, liberando entonces las unidades beta y gamma, que se unen al receptor, y la alfa se une entonces a GTP. ¿Y qué hace el GTP? Cuando se une entonces, ¿no es cierto?, este GTP se une al primer mensajero, que es la enzima de membrana, la anilciclasa, y esto entonces activa un segundo mensajero, que puede ser la AMP cíclico. Pero no solo el AMP cíclico, existen, ¿no es cierto?, dos tipos más como segundo mensajero. Puede ser el AMP cíclico, inositol trifosfato, IP3, ¿no es cierto?, o inositol 1,4,5 trifosfato, lo mismo, o puede ser, ¿no es cierto?, un segundo mensajero, los iones calcio. Ahora, lo amargo, esto que las quininas, ¿cómo percibimos, no es cierto?, lo amargo? Como el café, por ejemplo, sin azúcar, ¿no es cierto?, es amargo. Entonces, también actúan a través de estas quininas sustancias amargas, estas son las sustancias amargas, se va a unir estos receptores, aquí está la sustancia amarga, se unen estos receptores de membrana que tienen las microvellosidades. Pero estos están unidos, ¿no es cierto?, al complejo de proteína G, que está, como hemos dicho, está alfa, beta y gamma. ¿Se fija? De tal manera, entonces, que, fíjense, aquí tenemos dos mecanismos de activación. Nuevamente, cuando se extiende por la unión de este receptor a esto amargo, se extiende quedando entonces la unidad alfa, ¿no es cierto?, que se va a unir a GTP, y entonces va a activar al primer mensajero, la N-ciclasa, ¿ya? Pero aquí, ¿no es cierto?, hay dos mecanismos. Este va a actuar entonces, va a ser un precursor para un segundo mensajero, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, para que se libere, fíjate, segundo mensajero, para que se libere, primera alternativa, el calcio que está en el interior del retículo endoplasmático, ¿ya? De tal manera que ahí se puede activar, entonces el segundo mensajero puede ser la activación de fosfolipasa C, ¿no es cierto?, que es una enzima intracelular de membrana, y que activa entonces los procesos de traducción de señales. Es una hidrolasa nada más que esta, ¿ya? Y entonces actúa entonces rompiendo los enlaces dieste fosfórico, estimulado por agua. O, ¿no es cierto?, estimulando el calcio intracelular. O estimulando por otra enzima, ¿no es cierto?, para que entre calcio, ¿ya? Calcio extracelular al interior. La fosfodiesterasa puede ser, ¿ya? Entonces existen dos mecanismos de liberación de calcio. Uno intracelular y otro extracelular liberado por enzimas. Entonces,
ocurre lo mismo. Cuando entra, entonces se activa, ¿no es cierto? Se genera, cuando se estimula este adenosiclasa, se activa el segundo mensajero, ¿no es cierto? Y con esto genera entonces un potencial de acción que penetra sodio en su interior, ¿no es cierto? Esta parte interna se vuelve positiva por la menos 40.000 volts a menos 60, a más 40, y entonces sale potasio hacia el exterior. Y esto genera, ¿no es cierto?, que estos canales de calcio, voltaje sensible, pueda penetrar entonces el calcio extracelular interior, que se va a unir, ¿no es cierto?, este calcio que está al interior, que estaba secuestrado o dentro del retículo endoplasmático. Entonces, como resultado, entonces genera entonces que este calcio, ¿no es cierto?, que aumenta en alta cantidad, va a hacer que se fusionen, ¿no es cierto?, la vesícula y entonces, por lo tanto, se ha producido como resultado una liberación del neurotransmisor y generando entonces una onda despolarizadora entonces en la siguiente eh, sinapsis, la siguiente célula, que fue pues una terminación nerviosa. Entonces aquí están los mecanismos. El sabor amargo, por ejemplo. La señalización llega a través del receptor acoplado, ¿no es cierto?, a la proteína G. El receptor es el que se une a lo amargo. Pero tiene, ¿no es cierto?, un complejo de proteína G con alfa, beta y gamma, que es la gustuxina. Entonces, la unión de la sustancia amarga a sus receptores específicos activa la gustuxina. Entonces, ¿qué produce ahí? Liberación de la subunidad alfa, lo que hemos visto, y un cambio de GDP a GTP. Entonces, esta queda unida a esta GTP. Y esta GTP, ¿qué es lo que activa? Activa entonces un segundo mensajero, la fosfolipasa C o la fosfodiesterasa, ¿ya? Entonces, cuando se produce una, se produce la síntesis de inositol trifosfato, liberación de calcio intracelular, que está en el retículo endoplasmático. ¿Se fija? O la degradación del MP cíclico, y eso permite la entrada de calcio extracelular. Entonces, tenemos dos mecanismos de liberación de calcio, uno intracelular y otro extracelular. En consecuencia, ¿no es cierto?, como entra calcio a su interior, ¿no es cierto?, nuevamente se activan los canales de calcio voltaje sensible para que entre calcio y extracelular y se libere este calcio con esta enzima, ¿ya? Y produce entonces una fusión de las vesículas sinápticas, generando entonces una liberación de neurotransmisión y la transmisión del impulso nervioso. Fíjese, dos sistemas tengo para lo amargo, intracelular y otra extracelular, activando dos enzimas, la fosfolipasa F y la fosfodiesterasa. ¿Estamos? Ambas son, ¿no es cierto?, son enzimas hidrolíticas. Entonces, que van entonces, la fosfodiesterasa es una enzima hidrolítica, corresponde a las enzimas hidrolasa, que cataliza la ruptura de los enlaces fosfodiéster. Ok, ¿y cómo recibimos el umami? Entonces, que este japonés, ¿no es cierto?, y dijo esto, el umami, lo sabroso. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros los sabrosos? Los asados, las proteínas, ¿no es cierto?, los aminoácidos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿cómo percibimos los aminoácidos? Con los glutamatos, por ejemplo. Nuevamente el glutamato se va a unir a receptores, a este que está acá. Receptor de membrana que está en las microicidades de las células sensoriales o neuroepiteliales. Pero este receptor está unido nuevamente, ¿no es cierto?, a este complejo de proteína G, que está constituido por su unidad alfa, beta y gamma, o alfa, gamma y beta, ¿ya? Cuando se une entonces, ya hemos dicho que se une entonces se activa. Este se extiende, bajo los mismos mecanismos, se extiende, y esta entonces unidad alfa se va a unir a GTP, y esto va a activar entonces a esta enzima, primera enzima de membrana. En cambio, lo que queda es la beta y gamma se une entonces al receptor, ¿ya? Cuando eso ocurre, entonces se activa el primer mensajero, la anisiclasa, y esta anisiclasa es una enzima de membrana, se llama así, primer mensajero, se activa el segundo mensajero, que puede ser, ¿no es cierto?, el AMP cíclico, puede ser el IP3, ¿no es cierto?, el trifosfato o el calcio. Por lo tanto, como se activa, genera entonces un potencial de acción acá, va a generar entonces la entrada de muchos se van a abrir los canales de sodio, ¿ya? Que entre sodio va a salir potasio al exterior.
pero con este aumento del potencial de acción, vale decir, con estas cargas positivas por estos cationes que entran, ¿no es cierto?, el sodio, se estimula a estos canales de calcio que son voltajes sensibles. Por lo tanto, se abre y entra sodio a calcio a su interior, ¿ya? Ahora, y esto hace que entonces se van a funcionar la hojuelas de la vesícula sináptica, liberando el neurotransmisor. Ahora, lo que no se sabe todavía, ¿no es cierto?, por lo menos los papers, este es un paper a propósito, el que estoy escribiendo yo. No se sabe cómo actúa el segundo mensajero en esta región para la liberación de la vesícula, pero sí se sabe que coproducto, ¿no es cierto?, la entrada de los iones de calcio, se produce la fusión de las vesículas sinápticas, liberando entonces el neurotransmisor. Ok, entonces, en resumen, entonces, para el sabor umami, ¿no es cierto?, lo hace a través de receptores acoplados a la proteína G, se produce la unión del glutamato al receptor acoplado a proteína G, se activa la proteína G, la activación de la fosfodiesterasa, ¿ya? La fosfodiesterasa entonces es una nucleasa, es una enzima, es una hidrolasa, ¿ya? ¿Se pegó el profe? Pensaba que era yo. Sí, pues, Sí. profe. Iba a preguntar lo mismo.